Buenas noches a toda la audiencia que nos está acompañando esta noche. Mi nombre es Jimmy Chao, soy director del Instituto Confucio. Para esta primera noche de cultura del mes de febrero tenemos la conferencia El primer toque verde Lima. Esta conferencia estará a cargo del señor Shen Bin, agregado de Cultura y Turismo de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, y también él es director de proyecto Centro Cultural de China en Madrid. Y también vamos a tener comentarios del profesor Carlos Calderón, que luego lo presentaré. Entonces, los invito a toda la audiencia que nos está acompañando esta noche, que a escribirnos por el Facebook Live de Instituto Confucio, enviarnos sus comentarios y preguntas para esta exposición que vamos a presentar, y también para que conozcan más en detalle pueden luego consultar la exposición en el sitio web que nosotros vamos a compartir durante la transmisión también. Entonces voy a cederle la palabra al señor Shenbin, que va a hablar un poco de origen a cerámica y de esta exposición, y luego va a presentar al profesor Carlos Calderón, que nos hará el comentario de esta exposición. Y los invito a todas las personas de esta audiencia que nos escriba y nos envíen sus comentarios en Facebook Live de Instituto Confucio. Muchas gracias. Voy a cederle la palabra primero a Shenbi para que nos hable un poco de esta exposición que ya está disponible en el sitio web de Instituto Confucio, y que también vamos a compartir luego en Facebook de Instituto Confucio. Adelante, Shenbi. Hola, muy buenas noches todos los visitantes, todos los amantes de la cultura china, que tengo el gran placer de poder presentar esta exposición. Entonces, antes quería comentar que es esta exposición, el primer toque verde Lima, forma parte de una serie de exposiciones culturales que vamos a exponer a lo largo del año 2023. Entonces, entrando en este nuevo año con esta nueva exposición, hablando de una de las artesanías más históricas y más populares y más conocidos a nivel mundial, que es el celadón. Entonces, antes de empezar, yo querría mostrar unas fotos, ¿no? Para que ustedes vean por qué en China nos apreciamos tanto a esta artesanía, a celadón. Y ahora puedo compartir la pantalla. Sí, puede compartir pantalla. Mira. ¿Se ve? Aquí por la ventana, esto es unos objetos objeto artesano de jade. A ver. Ahí. Y otro objeto de jade. Y ahora podemos ver, esto es un objeto artesano de celadón. Otro, ¿no? Y otro. ¿Y por qué estoy enseñando estas fotos, ¿no? ¿Por qué? Porque en China, desde hace muchísimos años, desde la antigua China, los chinos apreciamos mucho la piedra jade. La piedra jade forma parte, digamos, de una piedra muy preciosa, muy valiosa para todo el pueblo. Entonces, y por esta razón, los artesanos antiguos chinos habían trabajado con mayores esfuerzos para desarrollar, para fabricar una especie de porcelana con gran limitación a esta piedra jade, que es tan apreciada por todo el pueblo, por la cultura china. Y es por esta razón, digamos, desde los siglos II, los alfareros antiguos chinos de la provincia de Zhejiang, precisamente en la prefectura de Longshan, empezaron a fabricar, a producir esta cerámica, este tipo de cerámica. Esto fue en el siglo II, ¿no? Y luego, esta técnica de cocción, de celadón,
empezó a desarrollarse hasta el siglo X, que fue, digamos, el auge de la perfección de la artesanía de celadón. Y hasta el siglo XV, cuando hubo mayor producción a nivel nacional. Y a partir de ahí, desde China, desde la dinastía Song y la dinastía Song del Norte y la dinastía Song del Sur, empezamos a exportar este objeto artesano a todo el mundo. Entonces yo quería comentarles que la ciudad Longquan, situada en la provincia costera de Zhejiang, es muy renombrada por su cerámica celadón y la técnica de cocción tradicional que confiere a esta su vidriado característico. Y la técnica de cocción tradicional de la cerámica celadón de Longquan fue incluida en el año 2009 por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y estoy seguro que todos ustedes, o mayor parte de ustedes, hayan visitado, ¿no? Hayan leído, hayan visto la exposición, que cuenta con varios vídeos que pueden reflejar en vivo, ¿no? La producción y los objetos artesanos de este tipo de porcelana. Entonces, hoy no quiero ocupar mucho tiempo para explicar porque tenemos una exposición excelente, ¿no? Con todos los detalles, pero a grandes rasgos yo quería explicarles que este celadón, por sus características genéricas, se puede dividir en dos tipos, ¿no? Una es, yo vuelvo a compartir la pantalla. Esta. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve bien, no? Esta es se llama celadón con estas vetas, se llama acretamientos. Mira, se ve las vetas por encima de la superficie de este objeto, ¿no? Es una de las, es uno de los tipos más importantes de ese tipo de celadón. Por ejemplo, entre estos recipientes que vemos en esta pantalla, hay uno en el centro, este también. Es un objeto de celadón con acretamientos, con vetas, ¿no? Estos lo apreciamos mucho porque todos esos acretamientos se producen durante la cocción, ¿no? Es por un alto control de temperatura en la cocción. Requiere una técnica, muy alta técnica, para lograr estos efectos. Y otro tipo se llama monocromático, que es, por ejemplo, estos vasijas, estos vasos, ¿no? Estos jarras que está al lado. Es monocromático, es de un color único o con un tono único. Es otro tipo. En total, se puede dividir, según la forma, se puede dividir en dos tipos de celadón. Y por su origen, también se puede decir que hay dos tipos de celadón. Otro lo llamamos ge yao. En chino, ge yao significa hermano mayor. Y otro se llama ti yao, es hermano menor. Entonces, ¿por qué? Porque hace, no sé, miles de años, en el buen inicio de la cocción de esta artesanía, entonces en ese momento se habían dividido en dos grupos de alfareros, ¿no? Entonces, dos grupos más representativos. Entonces, ellos en total casi hay un total de 200, ¿no? Hornos, 200 hornos descubiertos alrededor de esta prefectura de Longquan. Y todos estos son una gran, digamos, una herencia para el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de China, sobre todo de esta provincia de Zhejiang. Y en el periodo de la dinastía Song del sur, eso alrededor de los siglos XIII y XIV, ¿no? Se empezó a mostrar una gran variedad de formas y colores en el esmalte, ¿no?
Y los coleccionistas han atesorado magníficos ejemplos con un esmalte azul que se ha denominado Tiqingzi, que los coleccionistas chinos que han disfrutado de una mayor variedad de mercancías de Longchen lo han descrito como en varios libros, ¿no? Y después de este periodo, antes del inicio de la dinastía Qing, entonces ya no hubo tanta demanda como en estas dos dinastías anteriores. Entonces, hubo venido desapareciendo, o venido disminuyendo la demanda y, digamos, la producción de esta artesanía. Y hasta finales de la dinastía Qing, casi ya no existían, digamos, hornos trabajando, ¿no?, con esta artesanía. Y menos mal, después de la fundación de la República China y gracias a los gobiernos locales y al gobierno central, hemos recuperado, a través de muchos esfuerzos, hemos recuperado esta herencia cultural de hace más de 1000 años. Y hoy día, este celadón sigue siendo una de las porcelanas muy apreciadas y estimadas tanto por el pueblo chino como por muchos países asiáticos, así como Japón, Corea, que son los dos países que habían limitado mucho, ¿no?, invitado muchos estas artesanías y ha aprendido mucho y también habían producido en sus países y también exportando a muchos países. Entonces, a lo largo del mundo, ahora, hoy día, no solamente hay celadón de China, y también hay celadón coreano y celadón japonés, ¿no? Entonces, pero la artesanía, la cocción de celadón de China, sobre todo de esta ciudad llamada Longchen, es origen, digamos, más auténtico, ¿no?, de esta artesanía tan antigua. Entonces, espero que ustedes puedan disfrutar de esta exposición y voy a dejar el tiempo al señor Carlos Celadón para explicar con más detalles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shenbin, por la presentación. Ahora voy a cederle la palabra al licenciado Carlos Calderón Herrera para el comentario de la exposición. Licenciado Carlos Calderón Herrera es coordinador de la Cátedra de Historia de Arte de la Universidad de Costa Rica, curador independiente para el Museo de Arte Costarricense. Posee una licenciatura en Historia de Arte de la Universidad de Costa Rica, egresado de la Maestría Académica en Artes Visuales en 2016. Énfasis de investigaciones arte y cultura durante la modernidad en América Latina. Además, ha formado parte del cuerpo docente que imparte los cursos sobre arte de Asia, como arte de la India, de China y arte budista. Sumado a esto, es investigador para el Centro de Investigación, Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica y proyecto Mirada de América Latina desde sus artes. Entonces cedo la palabra a Carlos y los invito de nuevo a las personas que nos están viendo por Facebook de Instituto Confucio a compartirnos sus comentarios y preguntas, y luego de la exposición de Carlos vamos a estar contestando las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, agradecer al Instituto Confucio, al señor Shenbin, por la invitación que me hacen a comentar esta exposición, que en realidad para la historia del arte resulta de gran importancia, ya que nos permite ver otra perspectiva con respecto a la cerámica, desde el punto de vista cultural, técnico y simbólico, que nos presenta China y que es uno de los temas que siempre se estudian dentro de los planes, digamos, canónicos de la historia del arte, ya que es una de las manifestaciones más importantes dentro de las sociedades y las culturas. Entonces, voy a compartirles acá una presentación. Lo que quiero hacer con esto es un acercamiento más al tema de la cerámica en la cultura china y de esta manera poder tener una introducción de la importancia que tiene la cerámica
en la cultura como tal, digamos, en los 5 continentes, y de esta manera ver cómo se construyen sus significados. Y además la importancia que tiene esta exposición virtual en el contexto de China. Esto nos ayudaría, digamos, también a comprender por qué un énfasis tan importante en una de las manifestaciones artísticas y culturales del arte chino, que plantea los orígenes justamente de las mentalidades, de la cultura y de los significados simbólicos de la misma tradición china. Bueno, entonces, vamos a ver varios aspectos importantes, tal vez, o de interés, por lo menos general. Lo que me interesa, digamos, establecer de alguna manera es que la cerámica presenta, en términos de historia del arte, presenta 2 ámbitos, digamos, de estudio. Uno es el valor estético y el otro es el valor industrial. Con respecto, digamos, al valor estético, uno lo que puede establecer es la importancia, digamos, técnica que se ha dado en los distintos acabados de la obra cerámica para determinar así su belleza. Y desde el punto de vista industrial, el técnico, es decir, todos esos procesos por los cuales se lleva a la construcción de un objeto con cierto acabado, con cierta dureza, que permite el uso de la cerámica, ya sea para fines rituales o para fines utilitarios, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, uno de los aspectos tal vez más importantes de la cerámica. Nos divide, digamos, la discusión en dos ámbitos. Algunas piezas, digamos, de cerámica tienen además la particularidad de que no son para ser utilizadas, digamos, en la actividad cotidiana, sino que más bien tienen un uso meramente ritual, simbólico, por lo que aparecen, digamos, en ajuares funerarios, se utilizan para diversos rituales, se utiliza para, digamos, la ornamentación o bien la contemplación por sus características técnicas y simbólicas. Otras aparecen con fines utilitarios, lo cual, digamos, es una de las razones por las cuales aparece la cerámica en los anales de la historia de la humanidad, ya que tiene fines, digamos, primero utilitarios y después, primero rituales y después utilitarios. Entonces, esto nos lleva también a plantear que la cerámica es una de las manifestaciones más antiguas que se encuentra, digamos, a la par del desarrollo, digamos, de las distintas culturas, de los distintos grupos sociales, etcétera, porque hablaría de un proceso de especialización. ¿En quién? Dentro del grupo, digamos, que realiza la cerámica. Entonces, la especialización ya hablaría también de una sociedad que puede dedicar tiempo a la elaboración de este tipo de productos y con ello la especialización técnica y estética del objeto, lo cual, digamos, hace a la cerámica uno de los elementos más representativos en el estudio de la historia del arte de las distintas culturas y grupos sociales. Por esto recurrimos siempre, digamos, a la cerámica. En un segundo aspecto, bueno, esto del valor estético y valor industrial. Estos son dos ejemplos de la cerámica de Celadón, que me interesa, digamos, tal vez plantearles esta misma, digamos, discusión con respecto a la cerámica. Uno de los aspectos que se discute con respecto a la cerámica es el tema de la ornamentación. Y la ornamentación tiene que ver, bueno, con varias cosas. Vamos a ver una cerámica entre más ornamentada, digamos que tiene mayor valor que una menos ornamentada. Entonces, esto plantea una discusión porque para la historia del arte,
en realidad esto no vendría a ser un factor determinante. Su decoración o su simpleza, ¿verdad? Su ornamentación puede, digamos, establecer ciertos puntos de partida que permitan ver el desarrollo, digamos, técnico de la obra cerámica. Pero también están los factores simbólicos que están detrás de la cerámica, que a partir de su simpleza muestre un gran carácter, un gran valor simbólico, así como un valor técnico por el proceso de depuración de la cerámica que lo lleva hasta ese nivel, digamos, de simpleza. Entonces, digamos que en estos aspectos, en este aspecto, perdón, de las características de la cerámica, no son determinantes su ornamentación o su simpleza, ¿verdad? Digamos, para poder definir cuál es más o cuál es menos, sino que más bien está mediado a partir de cómo se construyen los significados dentro de la cultura. En estos dos casos, las dos cerámicas tienen gran valor. Una presenta una gran simpleza, la otra presenta una rica ornamentación que está acompañada de los símbolos culturales que a ella se le otorgan, ¿verdad? Dentro de la cultura en la cual se origina. Entonces, todos estos, el descubrimiento de esta cerámica permitió establecer los orígenes de la cultura china, por lo menos desde esta perspectiva, ¿verdad? De la cerámica, cómo se asocia a los principios míticos de la China, digamos, la relación entre el cielo y la humanidad a partir del color ritual, a partir de la cerámica ritual también, o la cerámica con una fuerte carga simbólica, que descansa justamente en este ejemplo de la cerámica de Celadón. Y no solo, digamos, no solo los valores formales, sino también los valores rituales, míticos y simbólicos. Por otro lado, el tema del color me parece, digamos, también de gran importancia. Es algo con lo que ustedes se van a encontrar en la exposición. No quiero, digamos, como hacerles spoiler de la exposición. Me interesa tal vez que tomen en consideración estos aspectos que les menciono. Ahorita vamos a hacer un recorrido muy rápido de la historia cultural de la cerámica en China hasta llegar a la cerámica de Celadón para ver, digamos, la importancia que tiene en el contexto cultural chino. Bueno, con respecto al color, lo que puedo decir es que el tema de definir el color no es un ejercicio fácil. Digamos que esto porque los significados varían de acuerdo a las distintas culturas y en las distintas épocas. Y esta definición va variando también de acuerdo a las épocas y a las sociedades, ¿verdad? En las cuales se origina la importancia simbólica, digamos, de los colores. Incluso dentro de, digamos, las prácticas dentro de una, digamos, cultura como tal, la cultura china, por ejemplo, hay colores que pueden ir cambiando en cuestiones de tiempo, ¿verdad? En la línea de tiempo. Entonces hay que hacer una interpretación en el contexto, ¿verdad? Que puede ir cambiando, digamos, en el ámbito propiamente contemporáneo. El color no se percibe de la misma manera, digamos, en los 5 continentes. Cada cultura la concibe de una manera particular, de acuerdo a su entorno natural, al clima, a la historia, a los conocimientos, a las diversas tradiciones, ¿verdad? Y en este ámbito, digamos, el saber occidental no es una verdad absoluta, sino que hay que introducirse ya en los aspectos profundos de la cultura china para poder comprender, digamos, la importancia simbólica que tiene este color verde, digamos, dentro de la cultura china. No es gratuito, digamos, que a esta cerámica se le llame también, ¿cómo se llama? La cerámica del color, digamos, secreto, ¿verdad? Entonces, esto tenerlo
tenerlo bien, bien claro a la hora de enfrentarse a la exposición. Van a haber una cantidad, digamos, de referencias literarias que se hacen con respecto a la cerámica, a la sencillez, simpleza de la cerámica en algunos casos, o bien a los símbolos dentro de la cerámica de Celadón, así como su referencia al color, ¿verdad? Entonces la exposición les va a ir construyendo, digamos, paso a paso, esa comprensión justamente cultural de la cerámica. Ahora, con respecto a la historia de la cerámica, en el caso de China, la cerámica, y esto reafirmaría un poco lo que les he venido mencionando, la cerámica, digamos, en el caso de China, tiene orígenes bastante importantes, digamos, dentro del Neolítico, y el Neolítico dentro de sus distintas etapas han presentado, digamos, interés en la producción, digamos, de la cerámica. El Neolítico, digamos, que sería específicamente el espacio donde aparece la cerámica, de la misma manera que en las diversas culturas del mundo, digamos, europeo, como se los presentaba en estos ejemplos, ¿verdad? De acá que estas son, digamos, son ejemplos de Asia Menor, Medio Oriente, etcétera, donde aparecen estas primeras figurillas. Estas son cerámicas chinas propiamente, y mi interés es mostrar cómo la cerámica pues va construyendo los principios simbólicos, sociales, culturales de una sociedad, digamos, en específico. Entonces, lo primero es establecer que la cerámica surge justamente cuando se dan las tradiciones agrícolas, se da el sedentarismo, y de esta manera los humanos comienzan, digamos que, a elaborar objetos que favorezcan esta producción, digamos, agrícola, esta producción que viene de la naturaleza, ya sea para almacenar, para transportar, y de ahí los orígenes, digamos, míticos, rituales, simbólicos que tenga cada una de ellas en las distintas culturas. Este nada más es como un mapa que muestra la ubicación del Neolítico en China, así como sus distintas etapas, digamos, en cuanto a periodo se refiere, el Lianzhao y Lianzhou, ¿verdad? Que son los que van a dar origen a todos los elementos relacionados con primero el bronce, bueno, primero el jade, bronce, perdón, cerámica, y después el bronce. Estos son como los tres elementos más importantes y representativos de la cultura china, porque plantean, digamos, que una especie de proceso de transformación, una alquimia dentro del simbolismo de la transformación de la cultura china. Estos son ejemplos de la primera cerámica china. Este es un tarro de cerámica neolítico china de la cultura de Longshan, del 3000 al 1900 antes de Cristo. La cerámica es en realidad una cerámica de paredes muy gruesas con una serie de acabados bastante bruscos, digamos, y presenta, digamos, huellas de cuerda. Esto me interesa, digamos, también irlo construyendo. Todos estos elementos que están presentes, digamos, en este tipo de cerámica, en realidad lo que plantean es una ornamentación que se va dando a partir de los objetos que estuvieron antes de la cerámica. Entonces la cuerda, si se utilizaba para otro tipo de actividades, ahora forma parte del proceso de ornamentación de la cerámica. Aparecen antes de los cultivos de arroz y surgen propiamente en el Neolítico Medio, y se asocia, digamos, a un simbolismo cultural por el cual, digamos, se ornamenta la pieza cerámica. Este es de Henan, es una cerámica sin decoración. En las paredes es igual, de paredes gruesas, está cocida, digamos, a temperaturas bajas, por lo que uno ve, digamos, una característica mucho más tosca, digamos, que en los acabados de la superficie de la cerámica. Y lo interesante entre estas dos, ¿verdad? Tanto esta como esta, es que presentan todo el proceso, digamos, técnico de la cerámica hasta llegar a un perfeccionamiento, como veremos, digamos, ya de manera posterior. Después, la cerámica, bueno, está asociada también a todo el periodo, digamos, de organización de los diversos grupos, clanes, grupos organizados, digamos, socialmente,
con diversas tareas, donde comienzan a organizarse la sociedad en distintas, digamos, formas, bueno, bueno, y de esta manera el origen, digamos, de la sociedad, ya sea matrilineal, se definen los estatus, se definen las labores, se definen las especializaciones, ¿dónde entraría en este caso la cerámica? Entonces, Gemudu es uno de los ejemplos, digamos, de estas primeras civilizaciones en China que van a plantear o que va a presentar estos grados de especialización. Por ejemplo, en esta cultura se encuentra una flauta de hueso donde ya uno puede decir, bueno, hay música. La música es un ámbito complejo de la cultura que plantearía, digamos, todo un proceso de racionalización de ciertos elementos, ¿verdad? Para poder armonizar los distintos sonidos y de esta manera generar un sonido melódico con armonías, etcétera, que resulte, digamos, bello. Entonces, ya esto hablaría de una cultura, digamos, madura en el sentido, digamos, técnico o en el descubrimiento, digamos, de estos elementos ¿para qué fin? Ok, para fines rituales, también para y esto incluye todo el desarrollo relacionado con los rituales chamánicos, la creación de símbolos, signos, tótem, animales sagrados, símbolos sagrados, etcétera. También la construcción de formas de pensamiento mágicas, simbólicas, etcétera, que van construyendo pues los significados en cada uno de esos objetos. Este es un cuenco cerámico con una imagen de un cerdo, también de la cultura Gemudu, y donde dice, la cultura produjo una cerámica gruesa y porosa, como hemos visto. La cerámica distintiva era típicamente negra y estaba hecha con polvo de carbón. Planta y diseños geométricos fueron comúnmente pintados en la cerámica. La cerámica a veces también estaba marcada con un cordón, es decir, la marca del cordón para ornamentar la misma pieza. Y la cultura produjo adornos de jade tallado, artefactos de marfil tallados y figurillas de arcilla pequeñas. Esto nada más para ver ese proceso de evolución desde estos años. También están las dos grandes culturas del Yanshao y Longshan, ¿verdad? Donde se van a dar una serie, digamos, de productos muy interesantes con respecto a la cerámica que muestran la complejidad justamente de la técnica. Esta es de la época o la era Yanshao. Este es un recipiente cerámico con una decoración, en este caso geométrica, parece a manera de una especie de esterilla, ¿verdad? Y esta cerámica se caracteriza por los elementos, digamos, de gran belleza que cada una de las piezas, digamos así, presenta. Vean, por ejemplo, la complejidad ya para este periodo con respecto a las primeras formas cerámicas. ¿Por qué me interesa esto también o establecer esta génesis, digamos, de la cerámica? Porque no es una técnica, digamos, eh, eh, fácil, digamos, de introducir dentro de la sociedad, sino que más bien pasa por un proceso de mucha complejidad, de mucho conocimiento, porque tienen que saber acerca de el conocimiento del material, el punto del material, así como de el manejo de las temperaturas en los hornos para lograr las distintas características, perdón, y acabados. Esta es otra pieza hecha a mano, que presenta, digamos, características antropomórficas, así como ornamentación en la parte externa. Muchas de ellas presentan marcas de alfarero, digamos, en los bordes, lo cual, digamos, podría estar asociado a las primeras formas de escritura. También pudieron ser emblemas familiares, digamos, para reconocimiento específico, digamos, de las familias, parentescos, etcétera. Y bueno, esto es más o menos una reconstrucción del Yanshao tardío. Lo que me interesa es ver cómo se hace compleja una sociedad y a la par de ellos sus rituales, sus significados, sus signos, símbolos, que van cargando, digamos, a las distintas formas artísticas, donde la cerámica, donde el jade, el bronce, no vienen a ser, digamos, excluidos de este proceso, sino más bien que surgen en la complejidad
de las sociedades. Esta, digamos, es una de las reconstrucciones de las primeras sociedades complejas. Muchos de estos se convierten en centros rectores, digamos, de la región. Aparecen viviendas, ¿verdad? Con una complejidad, digamos, en su parte interna, cuartos, paredes, pisos estucados, lo cual hablaría, digamos, de nuevas formas y figuras políticas que son las que van a ir definiendo la complejidad también de todos estos elementos. Nada más para ejemplificarlo, me gustaría mostrarles esta tumba con un ajuar funerario bastante complejo, con piezas de jade, ¿verdad? Y lo que plantearía, digamos, ya hay un ritual, ya hay una serie de creencias en el mundo del más allá, también una serie de creencias con respecto a qué pasa con la vida a la hora de que abandone el cuerpo, y por esta razón se acompañan con todos estos ajuares funerarios, ¿verdad? De esta misma cultura aparece el jade. ¿Por qué digamos esto? Bueno, porque me interesa establecer digamos, los principios que van a caracterizar a toda el arte, digamos, chino, que difiere mucho, digamos, del arte canónico al que estamos nosotros los occidentales acostumbrados a, a apreciar: pintura, arquitectura, escultura, etc. El arte chino tiene, digamos, orígenes distintos. Por esta razón les planteo esta génesis, ¿verdad? Así rápidamente, que me permite entonces comprender el porqué de estos materiales, el porqué de esos significados, el porqué de esos símbolos, ¿verdad? Color, forma, etc. Este es uno de las primeras manifestaciones, digamos, eh, eh, zoomórficas halladas, digamos, en China. Este es un dragón, digamos, cerdo. Fue hallado, dice, en una de las tumbas en New Heliang, Jiangping, en la provincia de Liaoning. Y se sabe que tiene eh, eh, significados rituales, están asociados, digamos, a los ajuares funerarios. También se han encontrado huesos de cerdo, digamos, en los entierros, por lo que podría, digamos, tener también función ritual, ¿verdad? En los ajuares funerarios. Y son las primeras representaciones del dragón. El color, digamos, de estas figuras, digamos, el verde hace referencia justamente a ese proceso de transición simbólica, digamos, al que se asocia el color verde, ¿verdad? Son los colores eh, eh, primigenios, perdón, simbólicos, que tienen que ver con la vida, con la transición, con la vigorosidad, con la actividad espiritual, con la actividad física, el vigor, los cambios, digamos, en la naturaleza, en la vida, etcétera, ¿verdad? Después, como un ejemplo de la cerámica, tenemos esta otra. Esto es uno un vaso ritual. Se dice que está asociado, digamos, a los rituales de sacrificio, y presenta, digamos, una serie de elementos que, ornamentales, que están asociados también a estos principios, digamos, de transformación, que tienen, digamos, sus orígenes dentro de la cultura de Hongshan. Perdón, después están estas otras cerámicas. Estas son bastante interesantes. Dice: una característica distintiva de la cultura de Longshan fue el alto nivel de destreza en la fabricación de cerámica, incluyendo el uso de los tornos de alfarero, que producían cerámica de capas finas y pulidas en negro. Es decir, lo que vamos a ver al final, digamos, con la cerámica, digamos, secreta, la que van a ver en la exposición, no es algo gratuito, sino que se encuentra en los anales de la historia de la cultura china esta complejidad, este preciosismo y estos acabados tan perfectos, digamos, dentro de la cerámica, lo que plantea, digamos, la cerámica como parte de la identidad del ser chino. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Este es del norte de China, aunque también dice se encontró en el valle del río Yangtze e incluso en un punto tan lejano como la costa sudeste. Estos son de la cultura
del Dawenko, que van a recordar mucho lo que van a ser los bronces de la dinastía Qing, ¿verdad? Bueno, estas ya digamos son formas más complejas, aparecen con asa, son piezas trípode y presentan digamos que una ornamentación en su superficie, así como dos cuerpos que la constituyen, ¿verdad? Uno superior que sería la salida o el pico, ¿verdad? Y la otra el cuerpo de la cerámica. Perdón, toda esta cerámica también está asociada a los primeros cultos de los antepasados, por lo que puede estar, digamos, asociado, relacionado a esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, es la época donde comienzan a aparecer, digamos, las primeras entidades, digamos, seculares asociadas al poder masculino, la relación del culto a los antepasados, ritos adivinatorios, el cual, digamos, aquí vemos un ejemplo de ellos, donde se ven las caparazones, digamos, de tortuga con inscripciones cerámicas. Ok, ¿por qué todo esto? Bueno, porque todo esto fue construyendo en realidad una alquimia dentro del arte chino. ¿Cuál es esa alquimia? Ok, entonces descansa en estos tres elementos. Primero la cerámica, después el jade y el bronce. Entonces, en el caso de la cerámica es la transformación de la tierra, el agua y el fuego. Algo que también van a ver dentro de la exposición, ¿verdad? Esta alquimia que se da con respecto al simbolismo la cerámica de Celadón. Después está el jade, que es la transformación de las entrañas de la tierra, ¿verdad? Es la esencia del cielo. Y el bronce, que es la transformación del metal y el fuego. Todos estos tres elementos son los que constituyen por excelencia a las artes mayores, digamos, de China en esta primera etapa. Después vendrá la caligrafía, la pintura, la música, la poesía, etcétera, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, nada más me voy a referir con algunos ejemplos como a los bronces. Estos son bronces de la dinastía Shang. Tienen una compleja, digamos, una serie de complejas representaciones en su superficie. Esto, digamos, plantea una serie de cambios a nivel social, político, militar, ¿verdad? Que se va extendiendo por toda China a manera de ritual y participa de todos estos ritos asociados, digamos, a la guerra o bien al poder imperial, ¿verdad? Después dice, el bronce chino es la forma artística más antigua de China junto con la cerámica. Y se puede notar el gran desarrollo técnico en todo tipo de objetos, musicales, armas artísticos, utensilios, objetos rituales. No eran elaborados para un mercado en específico, sino para el consumo de la corte. Y esto mismo pasa con la cerámica de Celadón. En principio, esta cerámica no era, digamos, para la gente común y corriente, sino que estaba asociada a los diversos procesos rituales dentro de las cortes de las distintas dinastías donde se va a ir originando. ¿Los bronces funcionan como objetos simbólicos rituales? Sí, también. Por esta la riqueza, digamos, del diseño, la calidad, digamos, del material, la complejidad de sus significados, que participaban de las distintas ceremonias, ya que estos recipientes se constituían como contenedores de las principales, digamos, libaciones que estaban asociadas al ritual. Esta es una cerámica también de la última etapa Zhou, donde ya uno puede ver, digamos, la riqueza ornamental, así como el desarrollo técnico en ella. Y después, durante la dinastía Han lo que va a hacer es un cambio bastante importante dentro de la sociedad. Me estoy brincando aquí a la dinastía Qin porque me interesa, digamos, llegar a la cerámica, ¿verdad? La dinastía Qing, el desarrollo que plantea la dinastía Qing va a darle gran énfasis al uso de la cerámica en distintos ámbitos. Entonces, la Han dice, la cerámica no fue sustituida por ningún otro material. Se amplió, su uso, tanto en la vida cotidiana como en los ajuares funerarios, por lo que se da un enriquecimiento formal y decorativo, lo que lleva a un perfeccionamiento técnico en cuanto a su elaboración. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque los orígenes también de la cerámica de Celadón se encuentran justamente en la dinastía Han. Vean la complejidad, digamos, técnica
a la que llegan durante este periodo. Y aquí puedo mostrarles algunos otros ejemplos, ¿verdad? Que comienzan a plantear ciertas tipologías que se van a encontrar en la exposición de la cerámica de Celadón, ¿verdad? Recipientes de uso cotidiano, siguen formas, digamos, del mundo real y también, dice, los antecedentes del uso y la técnica de la cerámica lo encontramos en el ejército de terracota del rey Qing. Por esta razón, la especificidad de cada una de ellas. Este es un ejemplo de otra cerámica de la dinastía Han, donde disminuyen de tamaño, pero comienzan a hablar de la vida cotidiana. Entonces la cerámica se convierte en uno de los elementos más representativos para la tradición china hasta nuestros días. Es de las cosas, digamos, que más caracteriza a la cultura china durante la dinastía Tang. Vamos a ver donde la cerámica de fondo azul, de fondo blanco con motivos azules se convierte en una de las cerámicas de gran valor cultural porque plantea la identidad, construye la identidad, los significados identitarios de la cultura china. Este es un ejemplo, digamos, de un ejército de terracota de la dinastía Han, ¿verdad? En pequeño, pero hablarían de esa tradición, digamos, que viene desde atrás y que constituye la maestría en la cerámica, en los artesanos de la cerámica, los artistas de la cerámica en China. Después esta es otro de los ejemplos también de la dinastía Han, figurillas relacionadas a rituales funerarios que representan, digamos, figuras reales, ¿verdad? En este caso, músicos, por ejemplo, vean el complejo, digamos, la compleja construcción psicológica en cada uno de los personajes, que ahí se presentan, o bien en este otro caso, así como la delicadeza que se manifiesta tanto en el colorido, en los ropajes, en la vestimenta, y por supuesto, digamos, en cada uno de los objetos que portan la cerámica de figurillas Ming-Chi, ¿verdad? Como se denominan. Bueno, esto es un par de ejemplos. Hay otros ejemplos, están estas otras que hacen referencia como a los procesos de urbanización y población dentro de la dinastía Han. Estos son cerámicas que hablan acerca de la evolución, digamos, de los modelos arquitectónicos, así como los espacios urbanísticos. Tienen un gran, digamos, significado porque plantean cambios, digamos, desde el punto de vista formal, mucho más táctiles, con más sensaciones, más ricos, digamos, en color, así como complejos en sus formas, tanto llenas como vacías. Este es otro ejemplo donde uno puede ver incluso el realismo, un cerdo, digamos, tirado, amamantando, digamos, que a los cerdos pequeños, ¿verdad? Y afuera también se puede ver las características sin ningún miramiento de los animales, así como la arquitectura, ¿verdad? Después, bueno, este es otro ejemplo, nada más, proyectos de construcción pública. Son modelos, digamos, también de la dinastía Han, donde uno puede ver características como puertas, ventanas, salones, muros, patios, barandas, techos, etcétera, y puede hacer, digamos, que una reconstrucción sociocultural, estética, arquitectónica de la cultura china. Lo que me interesa es la narrativa que tiene China a la hora de contar su historia desde la imagen, desde la cerámica y la importancia que le da a la cerámica. En este otro caso, esta es una cerámica también de la provincia de Zhejiang, de donde viene la cerámica de ese lado. Nada más quería mostrarles un ejemplo que estaría vinculada también a los orígenes de toda esta tradición de la dinastía Han, de donde surgen todos estos modelos, esta complejidad, esta riqueza simbólica, técnica, alegórica también de este tipo de cerámica. Y ya en la ciudad de Zhejiang, donde surge esta cerámica de Celadón, desde hace 4000 años es, digamos, conocida por la cerámica de color verde, que plantea, digamos, un capítulo de la cultura china, el cual ustedes van a ir construyendo, digamos, conforme vayan adentrándose en la exposición que van a ver, ¿verdad?
Entonces, bueno, esta es una de las ciudades más importantes, dice la mitad de la historia china se encuentra justamente en la cerámica de Celadón por sus antecedentes y además por marcar un punto de partida también dentro de la historia china y se encuentra justamente en esta ciudad. Por esta razón, la importancia de observar, de estudiar, de elaborar los significados culturales de la cerámica dentro de la cultura china. Vamos a ver, lo que van a encontrarse ahí es un poco, bueno, de historia. Yo aquí les menciono algunos datos con respecto a la cerámica de Celadón. Dicen que esta cerámica aparece ya en los anales de la historia en abril de 1987, justamente cuando en la pagoda que ustedes ven del templo de Famen, que ven ahí, se desploma y comienzan a aparecer una serie de reliquias de gran importancia. Esta está ubicado en el distrito de Fufen de la provincia de Shanxi y es reconocido el templo, digamos, que manifiesta las reliquias del Buda Sakyamuni, ¿verdad? Según la tradición budista. Pero bueno, en 1987 los arqueólogos chinos descubren, dice por casualidad, en la reconstrucción de la pagoda budista en este templo, un palacio subterráneo con una serie de reliquias preciosas conservadas allí. Estas reliquias se han calificado como otro gran descubrimiento después de las figurillas funerales, de soldados y caballos de la dinastía Qing desenterradas en la provincia de Shanxi. Me refiero, digamos, al ejército de terracota. Bueno, en esta pagoda se encuentran estas cerámicas. Es la cerámica del color secreto, como ustedes van a encontrar también ahí en la exposición. En la pagoda descubrieron además unos brillantes utensilios de oro, plata y vidrio, pero lo que admiró más a los expertos fueron 16 objetos de porcelana de color secreto, del cual, digamos, ven un ejemplo. Una porcelana que se ha perdido ahora y que a partir, digamos, de este descubrimiento ahora se convierte en uno de los elementos más importantes para la historia de la humanidad y así, digamos, se decreta. Esta porcelana de color secreto constituyó, digamos, la historia de las distintas de las distintas, digamos, dinastías chinas desde el punto de vista militar, cultural, social, tecnológico, que se pierde y que hasta este periodo entonces vuelve, digamos, a aparecer. Anteriormente, dice, los objetos reales solo se habían referido a unas obras clásicas de China. De hecho, en muchos de los textos, yo me puse a revisar, hice la tarea de ver, digamos, en textos viejos sobre arte chino, no aparece referencia sobre este tipo de cerámica, sino que comienzan a aparecer como por ahí de los textos después de 1990, 1900 y en adelante, y con vagas referencias. ¿Verdad? Entonces, este descubrimiento lo que pone de manifiesto es una nueva perspectiva de de la cerámica, la porcelana, así como el color dentro de la cultura china. El celadón, dice, los registros históricos, lo que plantean, dice, como era mejor, es el esmalte, es una taza de esta porcelana, da la impresión de tener siempre agua adentro, porque siempre es cristalina, sin ningún polvo. ¿Verdad? Y por esta razón es que las características de la cerámica de celadón estaban asociadas al poder, digamos, al poder político, no al poder el pueblo, digamos, llano, sino que más bien tenía esa connotación sociopolítica, simbólica, alegórica dentro de la cultura china. El color verde de celadón proviene, dice, de una pequeña cantidad de óxido de hierro en estado ferroso, incluido en el esmalte durante la cocción de reducción. Pero también está asociada, digamos, al simbolismo del cielo, está asociada también al simbolismo del jade, que se logra, digamos, en el proceso, digamos, de constitución de la cerámica y sus esmaltes propiamente dichos que adquieren significación dentro de la cultura china. Este es hornos de los que probablemente, digamos, pudieron haber estado en esta región. Estos me parecen que son japoneses, ¿verdad? Si no me equivoco en el dato. Pero recuerdan mucho al tipo de horno que se utilizaron para realizar la cerámica del celadón.
Fue inventado, dice, por los alfareros chinos de la región de Yu en el siglo II, pero ya en torno al 1250 a.C., las cocciones de algunos alfareros chinos pudieron llegar a los 1200, ¿verdad? Grados centígrados, digo. Esta temperatura permite obtener un material vítreo cuando las cenizas calientes de madera o de vegetales caen sobre las superficies de las piezas dejando una capa impermeable, transparente y brillante. Hay que recordar que también este tema del brillo en los objetos chinos fue una de las especialidades que desarrolla la cultura china. Me puedo referir, digamos, en este caso a la laca, ¿verdad? O a las lacas chinas que durante el siglo XIX fueron materiales y objetos muy perseguidos por los comerciantes ingleses, ¿verdad? Objetos por los cuales, digamos, se da el colonialismo, digamos, en China. Y para ir finalizando, dice, en el 1050 la técnica de fabricación llegó a su perfección y permitió producir grandes series de objetos de formas puras y con un esmalte profundo y libre de craquelados. Las decoraciones estaban incisas en la arcilla y eran abstractas. También utilizaban motivos florales o de animales fénix, lo que refleja la influencia de los Khitan, que es uno de los grupos de influencia en China de origen, digamos, mongol. Y ya para finalizar, digamos, la agricultura, la complejidad de la agricultura plantea, digamos, la apertura o su inserción más bien dentro de la ruta de la seda, que permite el paso en ambos lados de productos, tanto de Asia hacia el mundo europeo, así como el conocimiento, etcétera, y la cerámica se convierte en uno de estos objetos, digamos, de gran valor. Ya a partir del siglo VIII inician las exportaciones de cerámica hacia el exterior del país chino y de esta manera cautiva a los gustos, en este caso externos a China. China, ya para este periodo y con la cerámica, plantearía una apertura ante el mundo a partir de sus elementos característicos simbólicos tradicionales, así como el desarrollo y la especialización técnica en la cerámica para el resto del mundo. Bueno, ahí en la exposición se van a encontrar una serie ahora sí de detalles con especificaciones de cada uno de los objetos cerámicos de este periodo, así como datos culturales también de gran importancia e interés. Yo me di a la tarea nada más de hacerles una ubicación cultural de la importancia de la cerámica en la tradición china hasta la llegada, digamos, de la cerámica de Celadón al contexto cultural chino. Entonces, hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, y también agradezco al señor Shenbin que nos acompañó también con la introducción de la exposición de Verde Ceradón, y ahora también nos invita a que puedan visualizar la exposición que estará también disponible en el sitio web de Instituto Confucio. Tengo varias consultas que llegaron de la audiencia. Una de ellas es: ¿cuáles son los colores que se utilizan más o menos para el ceradón? Bueno, lo que mencionan, ahí lo van a encontrar, digamos, también en la exposición, pero el principal es el color verde. Hay un verde azulado y hay como un verde ferroso. Esos son los colores, digamos, que van a caracterizar a la cerámica del celadón. Y esto justamente por el tratamiento en las temperaturas, así como los residuos que utilizan para propiciar el calor, digamos, dentro de los hornos. Entonces, esos son básicamente como los colores. Pero todos están asociados, digamos, a este simbolismo del verde, ¿verdad? O a los simbolismos de el cielo. Me parece que es bien, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuáles son los tipos de objetos que han creado con el ceradón? También es una consulta que nos llegó. ¿Cuáles son los tipos de objeto? Bueno,
hasta ahora cerámica, nada más. No sé si se refiere a las tipologías cerámicas, Ujú. más bien. Pero bueno, ahí se van a encontrar diversos objetos que serían, digamos, vasijas, jarrones, así como cerámica extendida o como a manera de platos, ¿verdad? Y otros objetos de gran detalle, así como objetos bien ornamentados, digamos, como este tipo de objetos. No, no sé si, digamos, a eso es que se refería, ¿verdad? Igual lo van a poder encontrar accesando a cada uno de los links y cuando ya estén dentro de cada una de las secciones, hay un botoncito que los va a guiar a toda la exposición de objetos que se encontraron, digamos, durante estas excavaciones, ¿verdad? De 1987. Ajá, muy bien. Voy a ver, voy a compartir también en la pantalla. Voy es- a dejar de compartir. Voy a compartir en la pantalla el link en el sitio del Instituto Confucio, donde creo que ahí pueden ver enlace de la exposición completa, ahora para las personas que quieran Ujú. ver la explicación de la exposición y, y ver, digamos, también la descripción de los objetos que aparecen en la exposición. Va a ver si lo logro encontrar, porque creo que eso estaba en el sitio web de nosotros. Y también hay un enlace que también se puede abrir eh, por, por WhatsApp. Ujú. Sí, por teléfono, que también las personas que no quieran utilizar eh, la parte de, sino que usar una computadora, también lo puede descargar el enlace que está en el teléfono. Aquí voy a compartirle la pantalla para que puedan ver el sitio web de nosotros, Instituto Confucio de la UNESCO de Costa Rica. En la parte de noticias tenemos, bueno, aquí hay unas recomendaciones, ahora hay entrevistas y en la parte de noticias está esta exposición. A ver, ¿dónde está? Déjame ver. Déjame nada más bajar. Ya, está noticias. Ok, ahorita cuando me encuentre les voy a ver si está en esta parte. Ok, está en esta parte. Es que aquí no me aparece, pero bueno, ahorita lo podemos colocar en el sitio en Facebook, enlace, pero está en la parte de noticias.
Y también voy a compartir esa, aquí Katia lo mandó por sí, el chat de Zoom. aquí lo tengo, aquí lo tengo. Es que está en la parte de noticias, pero no me aparece así en la pantalla. Pero aquí está. Aquí está. Aquí está. Esta es la exposición, el primer toque verde Lima. Aquí, para las personas que quieren usar el celular, entonces aquí está el enlace para acceder desde el celular. Y si lo quiere acceder desde la computadora, este es el enlace de la exposición. Entonces, si uno entra aquí, aparece la introducción de la exposición y ahí uno va abriendo las diferentes opciones que tiene esta exposición. Vamos a ver si nada más para que vean cómo es la página principal. Mientras que se... Está un poco lenta. Tarda mucho, a Dura un inicio tarda poco, un poco a abrir, pero ya cuando uno lo abre ya es muy rápido. A inicio tarda un poco mientras que lo reconoce y lea, aquí ya está. Entonces esta es la introducción, está en español y en chino también para las personas que quieran leer en chino. Y aquí nada más hace clic entrar y cuando hace entrar, entonces irá apareciendo las diferentes partes de esta exposición. Entonces aquí está. Entonces las personas que quieren conocer más sobre esta exposición pueden entrar a estos enlaces y ver la exposición. Y creo que no tengo más consultas para hoy. Voy a compartirles también la conferencia, la información de la conferencia que vamos a estar realizando la próxima semana. La conferencia sobre por dónde caen las hojas poéticas de retorno en la recién producción fotográfica china, que estará a cargo de Roberto Furio. Y esta conferencia se realizará el 23 de febrero a las 10:30 de la mañana, hora de Costa Rica, que también que será transmitida en Facebook Live de Instituto Confucio, también en el canal de YouTube de la sede Pacífico. Entonces los invito a que nos acompañen para esta próxima conferencia la otra semana. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó esta noche y muchas gracias a los expositores, a Carlos Calderón y al señor Shenbin, quienes nos acompañaron esta noche con su exposición. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.